Ok, saludos, mi nombre es Juan Luis Candelier y continuando con lo que es el tema de las aplicaciones de ecuaciones diferenciales de orden superior, a continuación les presento el tema de sistema masa-resorte. Continuando con lo que son las aplicaciones de ecuaciones diferenciales de orden superior, en ellas estaremos trabajando lo que es el movimiento no amortiguado y el movimiento libre amortiguado. Antes de hacer énfasis en lo que son ambos movimientos, pues tenemos que definir primero lo que es una ecuación diferencial. Pues una ecuación diferencial es aquella que nos permite la elaboración de modelos matemáticos que representan distintos fenómenos. Aquí podemos ver un ejemplo de una ecuación diferencial, como vemos acá. Es una ecuación que tiene una segunda derivada, tercera, cuarta, quinta, es decir, n derivada. Algunos ejemplos de estos fenómenos son los movimientos periódicos oscilatorios, en los cuales dentro de ellos se encuentran las oscilaciones de una masa sobre un resorte y el movimiento de un péndulo. Movimiento libre no amortiguado. En este movimiento, aquí tenemos lo que es una imagen. Vamos a suponer que esta imagen se encuentra en movimiento. No lo está, pero supongamos que se encuentra en movimiento. Y a ella está con un resorte al cual se le está aplicando o conectando lo que es una llanta. Y conforme la llanta empuja el resorte, este también empuja al amortiguador. Sabiendo esta definición de este objeto, entonces pasamos a lo siguiente. Si hablamos del sistema masa-resorte, obviamente que tenemos lo que es que definir un sistema físico, en este caso un modelo físico. Pues un modelo físico es un sistema idealizado que se asemeja a un sistema de estudio en sus características más importantes. Sabiendo las definiciones anteriores sobre el movimiento libre no amortiguado, entonces nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué parámetros o variables debemos tomar en cuenta para obtener una ecuación diferencial que describa el movimiento del sistema? Es decir, una ecuación diferencial para el movimiento libre no amortiguado. Y haciendo un análisis, obviamente, que aquí tenemos los parámetros que deben utilizarse en el movimiento libre no amortiguado. El primero es el tiempo, el cual se expresa en segundo y se pone con la variable t. También tenemos lo que es la masa, obviamente, ya que estamos trabajando en un sistema masa-resorte, la cual se expresa en kilogramos y se escribe con la variable m. También tenemos lo que es el coeficiente de resorte, que se expresa en newton sobre metro y de variable k. También tenemos lo que es la posición de la masa medida desde la posición de equilibrio estático, el cual se representa con x en función de t, es decir, x en función del tiempo. Está también lo que es la posición inicial de la masa, que se representa con x subíndice 0, y la velocidad inicial de la masa, que se representa con con v subíndice 0. Entonces, ya teniendo los parámetros para ese sistema, pasamos al desarrollo del modelo matemático para encontrar la ecuación. En este desarrollo matemático es importante conocer algunas fases del sistema en acción del movimiento libre no amortiguado. Entre las fases tenemos que el desplazamiento total de la masa, que se representa como x, estará dado por la suma de las deflexiones estáticas y dinámicas, es decir, x igual a xs más xd, que significa desplazamiento de la masa igual a la componente estática más la componente dinámica. Debemos también notar que nuestro resorte no será comprimido y siempre estará en tensión. Esto significa que la componente estática será mayor que 0 y que el valor absoluto de la componente dinámica será menor que la componente estática, de tal manera que el desplazamiento será mayor que 0. Para continuar con lo que es el desarrollo matemático,
También tenemos que el estudio de los sistemas mecánicos siempre se basa en el balance de fuerzas presentes. Y como hablamos de sistema mecánico, entonces debemos hacer énfasis en lo que es una ley muy conocida que puede aplicarse en ese sistema para encontrar esa ecuación. Y nos referimos obviamente a lo que es la ley de Newton, en ese caso la segunda, que nos dice que el producto de la masa y su aceleración es igual a la fuerza neta que actúa sobre esa masa. Expresada matemáticamente es F igual a m por a, que significa fuerza igual a masa por aceleración. Para aplicar esta ley es necesario identificar cuáles son las fuerzas que actúan sobre la masa de nuestro sistema. Fuerzas que actúan en nuestro sistema son las fuerzas que debidas a el peso, que es la fuerza que es debida a la gravedad, donde el peso está determinado por W igual a m por g, que significa peso igual a masa por gravedad, y es positivo porque la fuerza gravitacional actúa hacia abajo y la dirección positiva del desplazamiento ha sido seleccionada en esa dirección. La otra fuerza que actúa es la fuerza de resorte, la cual está debida a su fuerza restauradora, donde la fuerza restauradora está expresada por la ley de Hooke, la cual nos dice que la fuerza en un elemento elástico es proporcional a su desplazamiento y por lo tanto la fuerza de resorte será K por X. En este caso aquí me olvidé de poner el signo negativo, donde dice K aquí. K por X va un signo negativo, ya que el signo negativo que va aquí, que faltó ponerlo, asumamos que lo tiene, corresponde a que la fuerza restauradora actúa en dirección contraria al movimiento de la masa. Entonces, a partir de las anteriores fórmulas podemos expresar matemáticamente la segunda ley de Newton, escribiendo fuerza y aceleración en términos de desplazamiento, tiempo, longitud de resorte, coeficiente de resorte, masa y gravedad. Entonces, ¿cómo podemos expresar la fuerza neta que actúa sobre la masa? ¿Cómo podemos expresar la aceleración? ¿Qué ecuación nos proporciona dicha ley de Newton? A continuación los vamos a saber. Lo primero es que las fuerzas netas que actúan sobre la masa son dos, que son la fuerza del peso y la fuerza del resorte. Ahí la tenemos, que la fuerza será igual a peso más fuerza del resorte. Entonces, sustituyendo las expresiones de manera matemática, tenemos que F es igual a m por g menos k por x, que significa fuerza igual a masa por gravedad menos el coeficiente que se denota como k por x. Sabemos que es negativo porque está en dirección contraria al sistema. Ya desde el momento en que la masa se mueve solo en dirección de desplazamiento, es decir, en x, la aceleración puede ser expresada como el desplazamiento de la segunda derivada. ¿Por qué puede ser expresada de esta manera? Porque si nos vamos a derivada nos dice que toda aceleración puede ser denotada o es igual al desplazamiento de la segunda derivada, en este caso en función del tiempo. Entonces, tomando en cuenta que fuerza es igual a masa por aceleración y sustituyendo a la aceleración como el desplazamiento de la segunda derivada, pues nos queda de la siguiente manera como vemos acá. Entonces, ya sabiendo nuestro modelo matemático para realizar los ejercicios, aquí tenemos un ejemplo, el cual vamos a continuación a realizar, lo que nos dice: un resorte cuelga verticalmente, su extremo superior está fijo y del inferior pende una caja que pesa 196 newton. Una vez en equilibrio se tira de la caja hacia abajo, haciéndola desplazar 0.25 metros y se suelta. Sabiendo que el coeficiente es igual a 80 newton sobre metro y que la resistencia del aire es despreciable, hallar primero la ecuación de movimiento de la caja y segundo el tiempo necesario para que la caja se mueva desde la posición inicial hasta 0.0625 metros por debajo de la posición de equilibrio. Entonces nos queda de la siguiente manera.
Aquí lo que hicimos fue poner la masa igual. En caso de aceleración, sustituimos por la segunda derivada del desplazamiento en función de t, ya que es lo mismo, igual a la masa por la gravedad menos coeficiente que se expresa como k por x en función de t. Aquí lo tenemos, nuestro modelo matemático, y a continuación vamos a reducir esta ecuación, ya que esta es una ecuación no homogénea, a una ecuación homogénea para trabajar de una manera más fácil en en ecuaciones diferenciales. Sabemos que para reducir una ecuación no homogénea a una homogénea, lo que tenemos que hacer es igualarla a cero en este caso, o igualar un término de la ecuación. Hicimos lo siguiente, pasamos eso igual, masa por desplazamiento de la segunda derivada. Aquí, como está negativo, pasa positivo por el despeje y igualamos a la masa por la gravedad. Donde, si nos vamos atrás y recordamos, el desplazamiento es igual a la componente estática más la componente dinámica, y esto viene representando lo que es el desplazamiento de la masa. El desplazamiento XS representa el desplazamiento estático de la masa y XD representa el desplazamiento dinámico de la masa. Ahora sustituimos cada uno X para obtener lo siguiente. Entonces tenemos la masa igual. Aquí donde dice el desplazamiento de la segunda derivada, lo que hicimos fue poner este término ya que nos representa lo mismo. Entonces, en este caso, como tenemos acompañado una X, pusimos lo siguiente: desplazamiento estático más desplazamiento dinámico más el coeficiente por desplazamiento estático más desplazamiento dinámico igual a la masa por la gravedad. Haciendo una distribución obtenemos lo siguiente. Recordar que la distribución la hicimos partiendo de esta ecuación que obtuvimos cuando sustituimos a X, donde acá nos quedó lo siguiente, ¿verdad que sí? Entonces lo que hicimos aquí fue, como este coeficiente está multiplicando ambas componentes, tanto como el desplazamiento estático como el desplazamiento dinámico, lo que hicimos fue, para distribuirlo, que a X se sumó con ambos términos. Y lo mismo aquí en función de la masa, como estamos con una derivada en función de una suma, lo que se hizo fue sumar el primer elemento con m y el segundo elemento también por igual. Y como mencioné antes, nos quedó de la siguiente manera. Entonces, aquí podemos hacer y cancelar lo que es este término que tenemos acá, ya que el desplazamiento estático es una constante y su segunda derivada es 0. Así que cancelándolo tenemos lo siguiente: nos queda la masa por el desplazamiento dinámico de la segunda derivada más k por xs más k por xd igual a masa por la gravedad. Pero notamos también que tanto ambos desplazamientos dinámicos en función de la masa con la segunda derivada están en equilibrio. Es decir, que la masa es estacionaria. Para ambos términos la masa es estacionaria, para esto y para esto, por lo tanto se cancela. Así que el desplazamiento dinámico será igual a 0, y al serlo 0 la ecuación nos va a quedar como como k por x, como el coeficiente por el desplazamiento estático igual a la masa por la gravedad. Pero entonces, como ambos términos aquí son iguales, es decir, que son lo mismo, también se pueden hacer cero y cancelarlo. Pero en este caso nos vamos a nuestra primera ecuación y, considerando la equivalencia que existe entre ambos términos, partiendo de nuestra primera ecuación que tenemos acá, cancelamos el desplazamiento estático y la masa por la gravedad y las hacemos cero. Entonces, quedándonos al final nuestra ecuación en términos del desplazamiento dinámico, como la vemos acá, y ya aquí esta ecuación que tenemos acá se nos hizo cero. Por eso nos queda la masa por el desplazamiento dinámico de la segunda derivada más k por el desplazamiento dinámico igual a cero. Y aquí, bueno, ya tenemos expresada lo que es nuestro modelo matemático. Y esta es la fórmula que vamos a utilizar para realizar ejercicios
del sistema cuando tenemos un movimiento no amortiguado. Ahí lo tenemos, masa por el desplazamiento de la segunda derivada, más K, más el coeficiente por desplazamiento igual a 0, donde x sub 0 representa la posición inicial, como mencionamos anteriormente, y la primera derivada representa la velocidad inicial. Después de leer nuestro ejercicio, ¿verdad que sí?, sobre el movimiento libre no amortiguado, lo primero que vamos a sacar es los datos. Pero para sacar los datos, vámonos al ejercicio para, de nuevo, a ver el ejercicio de nuevo, para tener una idea más clara de qué vamos a hacer. El ejercicio me dice que tengo un resorte verticalmente, donde en su extremo superior está fijo y del inferior pende una caja que pesa 196 newton. O sea, ya ahí nos dan lo que es nuestro peso. Es decir, nuestro peso será igual a 196 newton. ¿Por qué sabemos que es peso? Bueno, sabemos que es peso porque en este caso el peso sabemos que se expresa en una unidad de medida que es newton. Y son unidades de medida de fuerza. En este caso sabemos que por eso nuestro peso. También el problema nos dice, una vez en equilibrio se tira de la caja hacia abajo, haciéndola desplazar 0.25 metros. En este caso, el sistema está en equilibrio, quiere decir que la posición inicial de la caja con respecto al tiempo va a ser 0, ya que está en equilibrio, y tendrá un valor de 0.25 metros, la cual está por debajo de la posición del equilibrio. Continuando con el ejercicio, nos dice que se suelta. Nos dice que la caja se suelta. Como dice que se suelta, quiere decir que la caja solamente se deja desplazar. En este caso se va a expresar como la velocidad inicial y por lo tanto la velocidad inicial en este caso será, en función del tiempo, será igual a 0, ya que no se le aplica ninguna fuerza, solamente que se deja soltar y no ejerce ninguna fuerza. En este caso entonces será igual a 0 nuestra velocidad inicial. Y nos da entonces lo que es nuestro K, un valor de K que es 80 newton sobre metro. Como nos da el valor de K, lo que hacemos es poner aquí K igual a 80 newton entre metros. Entonces, ya partiendo de estos datos, pasamos a desarrollar mediante nuestra fórmula matemática, que nos dice que la masa es igual al desplazamiento de la segunda derivada más K por X igual a 0. Y sabemos también que esto aquí, como mencionamos anteriormente en la teoría cuando estamos explicando, la podemos expresar de la siguiente manera, que es válido. Entonces, ya teniendo nuestra fórmula, podemos ver que en nuestra fórmula nos falta lo que es nuestra masa, o sea que no tenemos la masa para pasar a sustituir. En este caso, lo que tenemos que hacer es pues encontrar nuestra masa. Y como nosotros sabemos que la fuerza es igual a la masa por la gravedad, perdón, el peso igual a la masa por la gravedad, podemos entonces despejar nuestra masa y nos queda despejar para encontrar nuestra masa y nos va a quedar masa igual a peso sobre gravedad. Y en este caso nuestra masa va a ser igual al peso que lo tenemos, que es 196 newton, entre la gravedad, que sabemos que la gravedad se expresa como 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Ahí lo tenemos. Entonces, cuando realizo esta división, me va a dar lo siguiente. Vamos a realizarlo aquí en la calculadora para ver cuánto nos da. Tenemos lo que es 1.96 dividido entre el 9.8. Cuando dividimos, como mencioné antes, 196 newton entre 9.8 nos va a dar lo que es 20 kilogramos.
Recordemos que es kilogramo, porque cuando dijimos los parámetros anteriormente, la masa se expresa en función de kilogramo. Ya teniendo lo que es nuestro resultado acá, ahora pasamos a nuestra ecuación para encontrar el movimiento de la caja, la cual siempre va a estar dada por la siguiente fórmula o la siguiente ecuación, que se expresa de la siguiente forma y es x en función del tiempo igual a C1 por el coseno de 2t más C2 por el seno de 2t. Teniendo eso, entonces evaluamos nuestras condiciones, es decir, las condiciones que tuvimos al principio, donde vamos a pasar página para a lo que nos estamos refiriendo. O sea, vamos a evaluar nuestra posición con respecto al tiempo y nuestra velocidad con respecto al tiempo en dicha ecuación. Lo primero que hacemos es, vamos a evaluar a la posición con respecto al tiempo cuando es igual a 0 en esta ecuación. Como mencioné antes, evaluándolo en x igual a 0, donde nos dice cuando la posición con respecto al tiempo es igual a 0, es igual a 0.25. En este caso me equivoqué, 0.25 metros. Entonces, para evaluarlo decimos que 0.25 metros es igual a ¿qué? A C1 por el coseno de 0. Sabemos que es 0 porque si en t tenemos que igual a 0 y lo multiplicamos por 2, obviamente esto no va a ser 0. Más C2, seno de 0 por igual. Y ahí podemos encontrar lo que es nuestra constante número 1. En este caso, esto acá se nos va a hacer 0. En este caso se nos va a hacer 0, ya que sabemos que el seno de 0 es 0. Y aquí el coseno de 0 es 1. Y eso nos viene dando lo que nos viene quedando C1. Que en este caso C1 va a ser igual a 0.25 metros. Es importante recordar que siempre en el movimiento libre no amortiguado, mi C1, el resultado siempre me va a dar igual a la posición con respecto al tiempo. Aquí lo podemos ver, mi posición con respecto al tiempo era 0.25 metros y mi C1 me dio lo mismo, 0.25 metros. Entonces, teniendo esto, nuestra ecuación cumple la siguiente condición de que nos quedaría ya es x en función de t igual a C1. En este caso ya tenemos C1 que es 0.25 metros. Hay que poner C1 coseno de 2t más C2 seno de 2t. Entonces ahora vamos a pasar a encontrar nuestro C2. Teniendo esto, también recordemos que tenemos nuestra condición que dice que es x' de 0 es igual a 0. Entonces, como aquí tengo x en función de t, nuestra posición, lo que pasamos es a derivarla para así encontrar lo que es nuestra velocidad. Aquí, cuando derivamos con respecto al tiempo, este que está aquí, el coseno, será nuestro seno. Ok, entonces como la derivada del coseno es negativo seno, entonces ya teniendo nuestra posición derivada, sabemos que la derivada de coseno, en este caso negativo seno, por ende nuestro resultado va a ser negativo. Y por la derivada interna, entonces pasamos a multiplicar el 0.25 por 2. Y cuando multiplicamos eso nos va a dar lo siguiente. Nos va a quedar de la siguiente manera realizar la multiplicación. Sabemos que esto es negativo seno. Esto es negativo. Negativo, primero va los datos de la multiplicación. 0.5 seno de 2t. Y aquí nos va a quedar 2 C2 coseno de 2t. Entonces, evaluando nuestra ecuación en la condición de la velocidad, que es igual a 0, nos queda de la siguiente manera. 0 igual a 0, negativo 0.25
seno de 0 más 2c2 coseno de 0. Recordemos que es 0 porque si multiplicamos 2 por 0 nos da 0. Entonces, teniendo esta, tenemos que nuestro C2 será igual a 0, ya que este 0 de aquí se me va a cancelar y se me va a hacer 0 y eso va a quedar 0 todo. Y tenemos que nuestro C2 es igual a 0. Entonces, nuestra ecuación de movimiento de la caja, que es el inciso A, lo que nos decía el inciso A, estará expresada como posición en función de t igual a 0.25 coseno de 2t. Y entonces aquí ya tenemos nuestro inciso A, que se nos pide hallar la ecuación de movimiento de la caja. Es igual a x en función de t igual a 0.25 coseno 2t. Entonces, en nuestro inciso B nos pide, ¿verdad? Aquí lo tenemos, nuestro inciso B, lo que nos pide que es calcular el tiempo en que la caja se encuentra a 0.0625 metros de la posición de equilibrio por debajo de dicha posición. Para hacer eso vamos a hacerlo de la siguiente manera. Lo primero que hacemos, vamos a imaginar que esta va a ser mi posición de equilibrio. Y vamos a ponerle aquí posición de equilibrio. Y nos dice, ¿verdad?, que tenemos una masa de 0.0625 metros. Pues aquí vamos a ponerla. Imaginemos, por ejemplo, que aquí tenemos, para nuestro inciso B, lo que nos pide es, ¿verdad?, encontrar el tiempo de la caja que se encuentra en una posición de 0.0625 metros de la posición de equilibrio. Para eso vamos a suponer que esta va a ser la posición de equilibrio. ¿Verdad que sí? Entonces, aquí vamos a representar un eje de XY, donde X que va a ser la posición de equilibrio, y sabemos que tenemos una masa de 0.25. Y a medida que la caja se suelte, al momento de que la caja se suelta, entonces la caja va a ir aumentando hasta llegar así sucesivamente hasta su punto de posición. Pero como nosotros queremos encontrar qué valor de la posición, como queremos encontrar qué valor de la posición que vale 0.0625, ¿cuánto vale t? Cuando x, la posición, es igual a 0.0625, ¿qué valor tiene el tiempo? Eso es lo que queremos encontrar. Entonces, para eso lo que tenemos que usar es nuestra ecuación de movimiento que encontramos, que fue denotada por lo siguiente. Y lo que hacemos es sustituir a x. Tenemos 0.0625 igual a 0.25 coseno de 2t. Ahí lo tenemos. 0.0625 igual a 0.25 coseno de 2. Entonces, aquí tenemos lo que es una ecuación trigonométrica. Para eso, entonces, despejamos. Y tenemos 0.0625 dividido entre 0.25 igual al coseno de 2t. Cuando realizamos nuestra operación nos va a quedar que coseno de 2t va a ser igual a 1/4. El cual va a ser igual a 1/4, en este caso nos dio 0.25, pero como 0.25 equivale a 1/4, pues se pone así. Entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer es buscar mediante la calculadora. En nuestra calculadora, cuando despejamos, debemos de sacar, nos va a quedar de la siguiente manera. Perdón, cuando despejamos nos va a quedar de la siguiente manera. Y en nuestra calculadora debemos poner en radianes y debemos buscar lo que es el coseno inverso de 1/4 para tener el resultado que deseamos.
Cuando se realice lo siguiente, pues 2T nos va a quedar a 1.318. Nos va a quedar a 1.318. No, perdón, a 1.3181. No me percaté que faltaba un 1. No me fijé en eso. Y entonces nuestro tiempo va a ser igual a 1.3180 dividido entre 2 cuando despejemos, y esto va a ser igual a 0.659 segundos. Entonces ahí encontramos lo que fue el tiempo en el momento, el tiempo en donde se encontraba la caja en su posición de equilibrio. Sabiendo lo anterior, aquí ya tenemos nuestro sistema físico expresado como anteriormente lo expresamos. La masa, la inercia, que se representa como la masa, el resorte, la fuerza que actúa es K. Y el amortiguador, aquí también tenemos nuestro sistema físico sobre la fuerza que se le está ejerciendo al objeto. Aquí también podemos ver lo que es como a qué es igual cada fuerza. Como mencionamos antes, la fuerza de resorte, K por X, la fuerza de la masa, M por el desplazamiento de la segunda derivada, y la fuerza de amortiguamiento, B por la posición de X, el desplazamiento de X. Entonces, para pasar a desarrollar el modelo matemático, debemos de hacer es sumar todas las fuerzas, pero en dirección en contra de la fuerza que está ejerciendo. En contra de la fuerza de perturbación, perdón, aquí lo tenemos, en contra de la fuerza de perturbación que se está ejerciendo. Entonces, a la hora de nosotros sacar esas sumaturas de esa fórmula en dirección contraria, nos va a quedar de la siguiente manera. Ahí lo tenemos. Masa por la segunda derivada de desplazamiento más B por X más K por X igual a la fuerza de perturbación con respecto al tiempo. En este caso, la fuerza de perturbación. Aquí lo que hicimos fue lo siguiente. Pasamos a dividir la masa en ambos términos de amortiguador y de la fuerza de resorte, y consideramos que no tenemos fuerza de perturbación para hacer de la ecuación de manera homogénea y hacer la demostración de nuestro modelo matemático más fácil. Aquí lo que se hizo luego fue que se dijo, pasamos a decir que 2 lambda iba a representar a B por M y omega al cuadrado iba a representar a la fuerza de resorte entre la masa. Luego lo que pasamos fue sustituir tanto a B sobre M y K sobre M por sus respectivos variables que tomamos para igualarlo, y nos queda X, el desplazamiento de la segunda derivada más 2 lambda por X más omega al cuadrado igual a 0. Aquí lo que hicimos fue que el desplazamiento que está representado por X de la segunda derivada lo expresamos como M al cuadrado más 2 lambda, y en este caso sustituimos X, a X lo sustituimos por M, nos quedó M al cuadrado más 2 lambda por M más omega al cuadrado igual a 0. Entonces, aquí lo que hicimos fue simplificación de la función cuadrática. Al realizar esta función cuadrática y simplificar, nos quedó que fue la primera masa, que es igual a menos lambda más raíz cuadrada de lambda al cuadrado menos omega al cuadrado. Y la segunda masa nos quedó negativo lambda menos la raíz cuadrada de lambda al cuadrado menos omega al cuadrado. Bueno, entonces aquí tenemos en estas variables que sombreamos, tanto en lambda como en omega, tenemos que aquí prácticamente ambos valores estos dependen de qué lado esté alfa y esté omega, y así va a ser parte de nuestra solución. Entonces, ya teniendo esto aquí, a la hora de resolver ejercicio, teniendo esto aquí, se pueden expresar en 3 casos, ya que dependiendo del caso que nos dé el ejercicio, vamos a ver con qué trabajar. Movimiento libre no amortiguado. Llamamos sistema masa-resorte a la unión de una masa M a un resorte flexible
colgado de un soporte rígido. Un ejemplo de este sistema es el llamado bungee jumping. En el caso del bungee jumping, el movimiento no está direccionado, característica que permite un movimiento en más de una dirección. En adición, en lo anterior ya mencionado, también existe lo que es el efecto de amortiguamiento, el cual hará que eventualmente la persona se detenga. Viendo esto, entonces, nuestro modelo matemático se puede estar expresado en tres casos. Tres casos que podemos ver dependiendo del inciso o ejercicio que a nosotros nos corresponda. El primer caso es el caso número 1, que nos dice que lambda, el caso 1 que nos dice que lambda es menos omega al cuadrado, es mayor que 0. En este caso será un movimiento sobreamortiguado. En el caso 2, cuando lambda al cuadrado sea menor que omega al cuadrado igual a 0, en este caso el sistema de movimiento será críticamente amortiguado. Y en el caso 3, cuando lambda al cuadrado sea menor que omega al cuadrado, sea menor que 0, en ese caso tendremos un sistema de movimiento subamortiguador. Por cuestión de tiempo no vamos a aplicar un ejercicio, sino que en el informe dejaremos unos links para que puedan ver algunos ejercicios sobre este tema de movimiento libre amortiguado. Saludos, mi nombre es Abiligre Mingetti y hoy voy a hablar de dos temas importantes para la física, los cuales son movimiento forzado y circuitos eléctricos, pero aplicado a las ecuaciones diferenciales. Comencemos. El movimiento forzado se refiere al comportamiento de un sistema masa-resorte generalmente moderado por seno y coseno. El movimiento consiste en una base estable, la cual se repite infinitamente, y una fase transitoria, la cual altera al estable a través del tiempo. En este caso, la transitoria hace decrecer al estable, esto debido a que es un movimiento amortiguado. La ecuación que modela el movimiento forzado es una simple combinación de la ecuación del movimiento armónico simple y las diferentes variables que lo hacen forzado y amortiguado. Con amortiguamiento y con una fuerza externa que actúa sobre la masa oscilante sujeta a un resorte, como por ejemplo la fuerza impulsora F de T, al formular la segunda ley de Newton, se obtiene la ecuación que describe el movimiento forzado. Cuando un sistema de masa resorte hay una fuerza externa F de T, o fuerza de excitación, se le conoce como sistema de movimiento forzado, cuya ecuación diferencial es la siguiente. Ya teniendo nuestro problema planteado y nuestros datos sacados, vamos a resolver el problema. El modelo matemático del movimiento forzado es m d cuadrado de x entre dt cuadrado más b de x entre dt más k, que va a ser nuestra constante de x, va a ser igual a f de t. Sabemos que esta parte de aquí se me va a hacer 0 porque mi beta es 0, que me la da el ejercicio. Entonces esta parte de aquí me va a hacer 0. Entonces me va a quedar m de cuadrado de x entre dt de x más k por x igual a f de x. Entonces, lo que me falta del ejercicio es la masa, porque la constante ya me la da el ejercicio, así que vamos a proceder a buscar la masa. Entonces tenemos que W es igual a la masa por la gravedad. Eso implica que M va a ser igual. Entonces tenemos que nuestra masa va a ser igual a W entre G. Entonces W nos la da el problema, que dice que es 49 newton entre la gravedad, que es 9.8 metros sobre C. Entonces tenemos que nuestra masa va a ser igual a W entre G. Entonces W nos la da el problema, que dice que es 49 newton entre la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces eso va a ser igual a 5 kilogramos. Entonces nuestra masa va a ser igual a 5 kilogramos. Esta es nuestra masa.
Entonces, ya que tenemos la masa, vamos a buscar nuestra ecuación diferencial. Tenemos que en el ejercicio, sustituyendo en la parte de arriba nuestra ecuación original, 5 por d cuadrado de x entre dt cuadrado más, recordar que beta es 0 porque no existe amortiguamiento, por lo tanto 50x va a ser igual a 10 por el seno de 2t, que va a ser la constante del resorte. Ya te puedes dar cuenta que existe un x sub c y un x sub p. En primer lugar, vamos a calcular nuestra x sub c. Hay que asociar la ecuación diferencial homogénea a la ecuación no homogénea. Por lo tanto, 5d cuadrado de t entre dt cuadrado más 50x igual a 0. Por lo tanto, tiene coeficientes constantes. Por lo tanto, digo que 5m al cuadrado más 50 es igual a 0. M cuadrado es igual a menos 50 entre 5. M va a ser igual a más o menos raíz cuadrada de 10i. Esta es una ecuación compleja conjugada, entonces la solución será x sub c, x' de sub c de t va a ser igual a c1 por coseno de raíz cuadrada de 10 más c2 seno de raíz cuadrada de 10 de t. Entonces vamos ahora a proceder a igualar. Entonces tenemos 5 de nuestra ecuación original menos 4a coseno de 2t menos 4b seno de 2t más 50 a coseno de 2t más b seno de 2t. Eso va a ser igual a 10 seno de 2t. Entonces vamos a proceder a multiplicar. Menos 20a coseno de 2t menos 20b seno de 2t más 5a coseno de 2t más 50b seno de 2t. Eso va a ser igual a 10 seno de 2t. Entonces ahora vamos a agrupar nuestros términos y decimos menos 15a seno de 2t más 30b seno de 2t va a ser igual a 10 seno de 2t. Esto es una igualdad, por lo tanto, menos 15a va a ser igual a 0 cuando a es igual a 0. Entonces, 30b va a ser igual a 10 cuando b es igual a 1/3. Entonces, tenemos que x sub p va a ser igual a 1/2 del seno de 2t. Entonces, ahora vamos a proceder con la ecuación del movimiento. X sub t va a ser igual a C1 por coseno de raíz de xt más 2 seno de raíz de 10t más 1/3 del seno de 2t. Evaluando en x sub 0 igual a menos 0.98, que eso nos los da el ejercicio al principio. Entonces, cuando t vale 0, x vale
menos 0.98 metros. Ahora decimos que 0.98 va a ser igual a C1 coseno de 0 más C2 seno de 0 más 1/3 seno de 0. Sabemos que esta parte de aquí se nos vuelve 0 y esta parte de aquí también se nos vuelve 0. Por lo tanto, C1 va a ser igual a menos 0.98. Entonces, procedemos. Menos 0.98 coseno de raíz de 10 de t más C2 seno de raíz de 10 de t más C2 seno de raíz de 10 más 1/3 del seno de 2t. Por lo tanto, vamos a encontrar a C2 con respecto a la velocidad, ya que tenemos a C1. Entonces, tenemos x' de t va a ser igual a 0.98 raíz de 10 seno de raíz de 10 de t más raíz de 10 C2 coseno de raíz de 10 de t más 2/3 coseno de 2t. Entonces, evaluando x' de 0 igual a 0, tenemos que 0 va a ser igual a 0.98 raíz de 10 seno de 0 más raíz de 10 C2 coseno de 0 más 2/3 coseno de 0. Sabemos que esta parte de aquí se nos vuelve 0. Esta parte de aquí va a ser 1. Y esta parte de aquí también va a ser 1. Por lo tanto, tengo que raíz de 10 C2 va a ser igual a menos 2/3. Esto implica que C2 va a ser igual a 2 raíz de 10 entre. Evaluando la ecuación del movimiento, tenemos que x es igual a menos 0.98 coseno de raíz de 10 más menos 2 3 raíz de 10 seno de 10 de t más 1/2 del seno de 2t. Y este es, al final, esta es la solución de la ecuación. En las ecuaciones diferenciales de segundo grado y primer orden tienen varias aplicaciones, entre ellos los circuitos eléctricos, en los que podemos ver la caída de potencial, tensión o voltaje a través de la resistencia, la inductancia y el capacitor. Pero en las leyes de Kirchhoff, cuando la suma algebraica de caídas instantáneas de tensión a lo largo de un circuito cerrado es 0, y cuando la suma de las caídas de tensión en los elementos de inducción, resistencia y capacidad es igual a la fuerza electromotriz total en un circuito cerrado. En resumen, se establecen ecuaciones entre los voltajes y las corrientes. La solución analítica para la distribución de energía eléctrica a través de los componentes de un circuito eléctrico se realiza en un régimen permanente, es decir, cuando el sistema ya se estabilizó, por lo que muchas veces se pierde información en el momento de pasar de un circuito de una condición a otra, ya sea por el cambio de tensión aplicada o por una modificación de sus elementos, o cuando pasamos de un circuito en serie a un circuito en paralelo. Aplicando las ecuaciones diferenciales para la solución analítica de este caso, se demuestra la capacidad que tiene el método para proporcionar una respuesta total al fenómeno, principalmente cuando se considera la distribución de energía eléctrica a través de sus elementos en condiciones del régimen. Buenas, mi nombre es Jeffrey Miguel Montero, mi matrícula 2017-0359, y procederé a hacer una pequeña exposición acerca de cuáles son los modelos lineales y no lineales con problemas en la frontera de las ecuaciones diferenciales. Primero tenemos que definir una ecuación diferencial, la cual es una ecuación que involucra derivadas o diferenciales de una función desconocida de una o más variables. Si la función desconocida depende solo de una variable, la ecuación se llama ecuación diferencial ordinaria, y si depende de más de una variable, se llama ecuación diferencial parcial.
Valor en la frontera. El problema de valores en la frontera se presenta cuando tenemos una ecuación diferencial de orden superior, derivadas evaluadas en puntos distintos o la variable dependiente evaluada en puntos distintos. Recordemos que en el valor inicial el punto x siempre es el mismo. En este tipo de problemas tenemos tres posibilidades: que la ecuación diferencial tenga infinitas soluciones, que tenga una sola solución o que definitivamente no tenga solución. Bien, en las ecuaciones diferenciales de orden superior es necesario hacer una pequeña introducción a estos conceptos básicos, y para eso tenemos que definir lo que es una ecuación diferencial homogénea, como podemos ver aquí. Y una notación abreviada. En el estudio de la ecuación diferencial lineal de orden superior se utilizan operaciones lineales como pueden ser d, d cuadrado, d al cubo y así enésimamente, los cuales definen la operación a derivar de la manera siguiente. Algunos ejemplos podrían ser algunas ecuaciones diferenciales homogéneas como lineales de segundo orden con coeficientes constantes, otras lineales de segundo orden con coeficientes variables, lineales de tercer orden y lineal de cuarto orden con coeficientes constantes homogéneos. Ecuaciones diferenciales no lineales de orden superior. Bien, no existe un método para integrar ecuaciones no lineales de orden n, pero sí la ecuación diferencial de orden n tiene una dependencia en algunos de los tipos siguientes y es posible resolverla como se indica a continuación. Bien, en una ecuación de segundo orden en la que no aparece y, se puede resolver por este método que le mostraré. Bien, las ecuaciones de orden n en las que no aparece y, procederemos a resolverla con este método también.